complicada. Muy bien, pero nosotros servimos para hacer el contacto, ese puente que se necesita y creo que lo estamos logrando y eso me alegra muchísimo. Ese puente entre el ministerio y los maestros o los padres de familia que están acompañando a estos chicos de diferentes colegios. Más de 200 alumnos hay en esta situación allá, más de 200 alumnos peruanos que necesitan regresar en esta situación en Ecuador. 10 de la mañana con 8 minutos. Bueno, pero ¿producto de qué es esta situación en Ecuador? De algunas medidas que el presidente Lenín Moreno ha tomado, medidas económicas porque la situación de Ecuador es muy complicada, está re difícil la situación de Ecuador. Por ejemplo, algunas medidas, no hay incremento del IVA, que es un impuesto de Ecuador que refiere a el valor agregado de los productos, no va a haber un movimiento ahí, más bien a las empresas grandotas, a esas que, a ver, ¿cuánto? Arriba de los 10 millones, ¿no es cierto? De los 10 millones de dólares al año tienen como ingresos, entonces ellos van a tener que pagar un plus, una contribución especial, que esperan ellos sume siquiera 300 millones de dólares, que va a servir un poco para reactivación. Pero lo que más les ha complicado a los ecuatorianos es la eliminación de los subsidios a los combustibles. Por medio de un decreto ejecutivo, Moreno liberó el precio del diésel y de la gasolina extra. El gobierno gasta alrededor, dicen, de 1.300 millones de dólares en subsidios a estos productos. Recuerden que en algún momento en el Perú, para que vean que la realidad de uno y otro país no siempre es lejana, al contrario. En el Perú había, recuerdan ustedes, un bono que también el Estado peruano pagaba por el tema del combustible, para que el combustible no se vaya hasta el cielo. Bueno, en el caso de Ecuador, estos subsidios han sido ya cortados, eliminados. Estamos con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que es abogado internacionalista, un experto en estos temas, para que nos ayude a dibujar un poco cuál es la situación en Ecuador. Me parece interesante porque es un país fronterizo y qué tanto podría esto de alguna manera perjudicar también al Perú. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Encantado, José. Un gusto, después de tiempo. Por la invitación. ¿Cómo analiza la situación de Lenín Moreno de Ecuador? Inclusive sale ahora Correa a pedir adelanto de elecciones, ¿no? El expresidente ecuatoriano. Bueno, me parece, si hablamos de Correa, me parece irresponsable. Porque los expresidentes de un país lo que tienen que hacer es más bien llamar a la estabilidad, como corresponde a un ex jefe de Estado, un ex estadista, y no aprovechar, a mi juicio, la situación grave que tiene Ecuador. Estamos viendo que solamente, como muy bien ha referido, el cambio de la sede de Quito a Guayaquil ya habla mucho, ¿ah? Ya habla mucho, y eso pasa porque cuando cayeron en 1997 Bucaram, Abdalá Bucaram, sí, y en el 2000 el presidente Yamil Maguad, cayeron porque el grueso del movimiento indígena en Ecuador, que como sabes llegan algo más ya del millón, es el 7% de la población. Importante. Trajeron abajo a los demás, los defenestraron. Entonces, me imagino que habrá creído que para no volverse vulnerable, se traslada hasta Guayaquil. Pero lo que estamos viendo en las últimas horas está confirmando lo que tú estabas diciendo. Es decir, una medida seguramente impopular. No podemos negar que Ecuador está muy mal económicamente en este proceso de reactivación. El Fondo Monetario da un préstamo y cuando te dan plata dicen, ¿cómo me vas a devolver? Sí, claro, exacto. Y el ¿cómo me vas a devolver? Ha significado para el presidente Lenín Moreno una serie de medidas, y casi todas tienen que ver con disminución de lo que más siente domésticamente el trabajador, el ciudadano ecuatoriano, su salario, sus ingresos, porque todo empieza a encarecerse. Cuando tú le quitas subsidios, que son ayudas, en el caso de los combustibles, o sea, separaron los transportes y todo empieza a subir. Entonces, claro, probablemente, eso es como en cualquier otro país, como en el Perú, por ejemplo, claro, ¿no es cierto? Sí. El combustible sube, quienes trasladan los alimentos incrementan sus precios, quienes utilizan la maquinaria se incrementan su precio, porque todas tienen como alimento energético el combustible. Y además añade que la economía ecuatoriana es una economía dolarizada. Claro. Entonces, el hecho de que sea dolarizada hace que el impacto sea evidentemente mayor, porque la gente pierde los dólares que con mucho trabajo están juntando. También hay otra medida asociada a que un día de lo que una persona recibe al mes también va a ser erogado en su contra. Entonces,
este tipo de medidas no son populares, hay que decirlo. Sí, claro. Pero también coyunturalmente hacen que otros factores exógenos intervengan seguramente para querer defenestrar al presidente. Te hablo de dos factores. Ajá. El factor Correa, que acabamos de mencionar. Y que está loco por regresar a la presidencia. Claro que sí. Y el otro factor es el factor Nicolás Maduro, siniestro, dictador siniestro, que sabe aprovechar muy bien las coyunturas en otros países. En el caso ecuatoriano lo estamos viendo y evidentemente crea articulaciones. El propio Lenín Moreno ha salido en una conferencia de prensa, ha demostrado cómo es posible que hayan elementos de juicio que denoten la intervención del presidente de facto de Venezuela. Entonces, complicadísimo lo de Ecuador, esperemos que pueda superarse. Aquí me imagino que el control central es sobre la gran masa indígena, digo masa porque han ingresado, han irrumpido en Quito más de 20.000 en una sola tarde, hace ya día y medio, y tienen tomados espacios. Mira, han entrado a la Asamblea sí, Nacional, sí. han tomado la Asamblea Ahora, Nacional. esta postura de Lenín Moreno de salvaguardar a nombre suyo el Estado ecuatoriano y dar un retroceso hacia la sede de Ecuador, ¿no es como haber dado un paso atrás en reconocimiento de esta posible derrota? Yo creo que él ha debido mantenerse en Quito, a pesar de las adversidades pasadas con otros presidentes que ya hemos mencionado. Los jefes de Estado siempre deben demostrar empoderamiento, fuerza. De hecho, cuando él da la declaración, tiene a todos los miembros de las Fuerzas Armadas a su lado, y eso es muy importante para un jefe de Estado. No es otra cosa que eso, el poder que él tiene como Jus Imperium, como jefe de Estado. Pero Ecuador es una historia atípica en la región. Es decir, el factor indígena en Ecuador tiene pues un peso y un piso muy fuerte. Entonces, yo creo que eso lo ha llevado a él a esta determinación. Seguramente algún asesor vamos a trasladar, pero también pensando en la propia integridad del jefe de Estado. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo dura esto. Yo no veo sino sentados en una mesa y que el presidente tenga que ver algunos factores, no diría pues de perder todo lo que ha avanzado, pero hay que negociar. Pues. Cuando hay crisis se negocia, y los sectores recalcitrantes en Ecuador no van a dar su brazo a torcer. Mientras tanto vamos a querer que siga Quito y otras ciudades como lo estamos viendo. Mira, si hay algo que conservar es la democracia. En nuestra región, en América Latina, tenemos los casos de Nicaragua y el caso de Venezuela, los dos países donde la democracia no existe, es una amenaza. Entonces tenemos que preservarla, que no se genere esa situación en Ecuador con los sobresaltos de gentes que puedan haber estado manipuladas, a mi juicio, por sectores que sí buscan seguro, la tienen caída del presidente. Ahora, yo me imagino que Lenin, en medio de estas medidas, lo que ha esperado es que se den cuenta que les va a caer a los chicos y a los grandes, ¿no es cierto? O sea, a todos les cae, porque como bien has dicho, aquellas empresas que tengan por arriba de los 10.000 millones de dólares, entonces van a tener que dar un bono especial. Y ese bono especial significa, es un duro golpe para la empresa, es verdad, pero todos tienen que participar, todos tienen que mojarse de la cuota que el gobierno mismo está determinando. Entonces, lo hemos tenido en el Perú en el pasado, 1992, acuérdate, paquetazos, sí, medidas, claro. Y ahí es que tienen que intervenir factores que están alrededor del jefe de Estado, del gobierno de turno, hacer sinergias, alianzas para mantener una visión pétrea, José, dura, de lo que significa la garantía del ejercicio de la presidencia, y en este caso en Ecuador. Y el presidente también ha señalado como una de las medidas, es quienes más se vean afectados con estas medidas económicas van a recibir un bono de $15, aumentado al bono que ya reciben. Se supone que son cerca de 300.000 personas. Esto no ha causado media, ¿no? Claro, evidentemente que sí. O sea, yo creo que Lenín Moreno en estos momentos debe estar haciendo realmente una evaluación, no solamente de daños, una evaluación prospectiva. Porque cuando hay una situación tan álgida como la que está viviendo Ecuador, mantener una actitud sin reflejos para la negociación
O es su defenestración, que nadie quiere, o vamos a ver una mayor polarización con incluso costos de vidas humanas que tampoco nadie quiere. Ahora, aquí hay dos factores. Yo no sé qué tanto pueda esto influenciar en el Perú. Recuerden que camino a Perú, la ruta va por Ecuador. La ruta de venezolanos, me refiero. Sí. ¿No es cierto? Que ya tenemos acá cerca de 1 millón y Así estamos es. con las rejustitas. En Ecuador hay un número importante de venezolanos también. Esto podría ser que muchos de los venezolanos, al ver que aquí las cosas se figuran, no voy a decir que es un símil, en Venezuela las cosas están mucho peores, pero digamos, al ver este tipo de enfrentamientos, podría ser que un grupo importante de venezolanos en Ecuador pueda terminar nuevamente en territorio peruano, ¿no es cierto? Eso por un lado, y seguir incrementando la cantidad de extranjeros que llegan al Perú. Pero por el otro, ¿hay algún tema de influencia económica teniendo en cuenta que es nuestro vecino país del norte? Siempre, qué bueno que lo digas, lo último primero. Siempre las vecindades repercuten en los países, porque por eso se llama vecindad. El eje regional moviliza fenómenos de impacto colateral, eso es innegable. Ya lo estamos viendo, las gentes, hay un grupo de estudiantes peruanos, como sabes, sí, claro, que tienen que pasar para volver al Perú. Estos reflejos siempre se dan. La idea es minimizarlos, mitigar ese tipo de efectos. Y en el caso de los venezolanos, fíjate, Ecuador, desde que comenzó la diáspora de los venezolanos, solamente ha sido prácticamente un puente, una ruta. Entonces, los venezolanos quieren evidentemente un espacio donde tengan sedentarismo con tranquilidad, que en estos momentos no hay en Ecuador, y eso sí puede generar que haya una nueva ola de gentes que puedan salir o venir hacia el Perú, y eso significará que nosotros, que ya hemos regulado y hemos arreglado nuestro régimen de fronteras, recuerda, ahora pedimos pasaporte, ahora pedimos visa, pues tenemos que tener un mayor control en la zona de frontera, porque también son políticas públicas. Sí, pero qué difícil tener que controlar nuestra zona de frontera, ¿no? Ya hemos demostrado más de una oportunidad que es una coladera, nuestra zona de frontera, ¿no? La zona de frontera... Es muy grande, para empezar. Sí, pero la zona de frontera, además, en todas partes, yo que he estado en diversas fronteras del mundo, son muy vulnerables. Pero digamos que hay zonas que lo tienen mejor controlado. Por ejemplo, Chile, para no ir tan lejos e irnos a otro tema de frontera, esta vez al sur. Chile tiene una zona de frontera muy controladita, ¿no es cierto? Sí. Donde tiene clara control de la situación de quien entra o sale, ¿no? ¿Y eso por qué, José? Qué bueno que también lo digas, porque yo siempre hablo, cuando hablo del problema de fronteras, hablo del Estado peruano. Tenemos casi a dos años de cumplir un bicentenario, no hemos tenido nunca política de fronteras, ni de fronteras vivas. Nuestras fronteras son permeables. Nuestra frontera, cuando hubo un intento de fronteras vivas, fue un desastre. Claro, hay contrabando. Y entonces, claro, siendo permeables, siendo vulnerables, se convierten en espacios para la criminalidad, para pasar de un lado a otro de los ilegales, etcétera. Hay que tener una política de fronteras, y esa política de fronteras es política de Estado, no de gobierno. No te hablo del presidente Vizcarra, te hablo de todo un proceso de construcción. Si eso camina en un Estado, entonces fenómenos atípicos como el que estamos viendo en Ecuador, entonces son rápidamente mitigados, controlados. Por eso es muy importante que tengamos hacia afuera como política exterior fronteras, y hacia adentro como política intraestatal una evidente calidad y cualidad de un diseño para trabajo de fronteras, porque finalmente es eso lo que aspira un país. Diversifica, acuérdate del centralismo histórico, descentralismo que estamos hace ya 25 o 30 años bregando para que tengamos un verdadero proceso de descentralización. La descentralización debe ir pegada a un régimen y a una política de fronteras vivas. Sí, claro, acá en el Perú hace décadas empezamos a hablar del tema de fronteras vivas, pero quedó solo en discurso, ¿no? O sea, no pasó más allá del discurso el tema de fronteras vivas. Por eso es que cada frontera donde tú vas, para quienes han tenido la oportunidad de ir, casi en todas existe una realidad tras la línea de frontera. O sea, tú estás en el Perú, tienes una realidad lamentable para llorar, cruzas la frontera y el otro, vete a Brasil. Si no, cruzas tan solo un puente y sientes la realidad que hay entre uno y otro país. Yo a mis alumnos les digo siempre, lean a Raúl Porras Barrenechea, Alberto Garnes de Reina, Alberto Ulloa Sotomayor, ¿no? Para entender
la dinámica de nuestras fronteras a Ronald Bruce para entender la dinámica de un país que tiene 5 vecinos. Con 5 vecinos, tu política no puede ser una política de gestión inmediata o gubernamental para solamente 5 años. Tiene que ser una política de Estado. Y la política de Estado es una construcción, cuando se sientan y miran prospectivamente. Eso no lo tenemos en el Perú, pero permíteme decirlo, 200 años ya, el bicentenario sin política de Estado. Eso explica por qué en 200 años hemos tenido una reducción del territorio nacional. Hoy tenemos 1.285.215.60 kilómetros cuadrados de superficie de territorio nacional versus los más de 3 millones que teníamos al inicio, ¿no? Entonces los saludo a la gente de todos los días. ¿Por qué tenemos menos territorio? Porque no hemos graficado nuestra mirada exógena, hacia afuera. Solamente hemos mirado todo hacia adentro. Y lo que es hacia adentro, Lima. Y encima con centralismo. Siempre hacia adentro y con centralismo, claro. Y todos nuestros países son países vecinos que tienen algo de Perú. ¿Qué tienen algo de Perú? Tienen algo de Perú, siempre, todos, o sea, incluyendo Brasil. ¿No es cierto? Todas nuestras fronteras tienen algo que alguna vez fue de Perú. Bueno, el Perú fue, acuérdate, el centro ombligo del virreinato. Y esa sola cualidad de ser el centro ombligo del virreinato hizo que toda la política internacional, si quepa la palabra, del mundo de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, estuvo concentrado en el Perú. El Consejo de Indias decidía para la Nueva España y la Nueva Toledo, es decir, los dos grandes procesos que fueron México y Perú en el Nuevo Mundo. Entonces es evidente de que el Perú ha tenido una enorme participación histórica en la consecución de la formación de los estados, luego de la formación de la Junta de Gobierno de estados, uti possidetis, José, y libre determinación de los pueblos, que generaron para el Estado su formación territorial. Acuérdate, ahora que hablamos de Ecuador, Tumbes, Jaén y Maynas. Y si no te hablo por Guayaquil, cómo fue durante el proceso de asentamiento del Estado moderno. Ahí es donde tenemos que mirar. Cuando un Estado tiene política pública y política de Estado sobre fronteras, entonces todo lo que venga como coyuntura, en este caso de crisis, puede paliarse a mengua. O sea, hay una forma de amortiguar cualquier proceso. Yo espero que lo que le pase a Ecuador pues tenga un resultado feliz. Ojalá, ¿no? Vamos a ver qué pasa, no qué como lo se va a notar. Como lo que le pasó a dos presidentes en el pasado. Es verdad. Permítame cambiar el tema antes que el tiempo me gane, doctor, sí, para hablar un poquito de cómo ve usted la aceptación o no a nivel internacional de lo que está pasando en el Perú, de la permanencia de Vizcarra como presidente de la República frente a un grupo que lo acusa de dictador. OEA, por ejemplo, que en algún momento decía, y dice todavía, ¿no?, que este tema lo tiene que resolver el Tribunal Constitucional como máximo ente constitucional, pero saludaba las elecciones, un tema que yo no entendí muy bien, saludaba las elecciones del 26 de enero, pero que además felicitaba al canciller de la República por haber asumido el cargo tan importante. ¿Cómo terminamos viendo el tema de la OEA y estas organizaciones internacionales? Qué bueno que lo digas, José, porque es muy importante orientar a la opinión pública en un tema tan determinante. Quiero comenzar por lo último que acabo de decir. Los secretarios generales nunca actúan a título personal, como se está diciendo. Él actúa porque es el que lidera, jefatura, la Secretaría General, que es un órgano de la OEA. Eso es número uno. En segundo lugar, el propio secretario general, como el actuante permanente de la OEA, es parte de la normalidad, no se dice felicitar a los cancilleres cuando asumen son de turno, o sea, es parte de la normalidad. Lo que pasa es que lo está haciendo en un momento en el que, como tú dices, hay esta suerte de relativos cuestionamientos por parte de algún sector que dice que el presidente es un dictador, un golpista. Son, a mi juicio, declaraciones de carácter político. Lo hemos dicho y lo vamos a reiterar. No se puede hablar de golpe de Estado. Un hombre del derecho serio no puede decir que hay un golpe de Estado, porque para que haya un golpe de Estado, la doctrina es abrumadora, José. Tiene que ser un acto exabrupto, inadvertido, sorprendente, repentino.
No hemos visto... No, todos veíamos venir una situación como la que se planteó con Vizcarra. El presidente lo anunció un día antes, eso es muy claro. Y segundo, lo que determina, pues se llama golpe de Estado, es que sea un acto violento. No hay, evidentemente, la ratio violenta, no la hemos visto. No hemos visto Fuerzas Armadas pateando la puerta del Congreso de la República. No hay tanques, no hay nada. Entonces, seamos sinceros y objetivos. La calidad de golpe de Estado que quieren atribuir obedece más bien, a mi juicio, a una demanda política. Y los estados serios, los estados que no son estados barbarie, justamente se rigen por constituciones. Si la Constitución dice, José, que hay evidentemente un artículo que consagra la disolución cuando hay dos pedidos de cuestión de confianza denegados, se actúa en base a ello. ¿Cómo se llama eso? Principio de legalidad. Me pego a la Constitución. Con ello, del lado de ello está el tema de la legitimidad. La legitimidad supera la legalidad. ¿Dónde está? En el pueblo. Yo escuchaba al presidente que decía ayer o antes de ayer que si no hubiera tenido apoyo del pueblo no lo hubiera hecho. Lo que él está diciendo es que si no hubiera tenido legitimidad no hubiera dado ningún paso. Entonces, la legitimidad con la legalidad van de la mano. ¿Y siente usted que los organismos internacionales ven esto así, de esa manera? Bueno, yo no he visto a ningún organismo internacional, ni a ningún sujeto del derecho internacional, estados, Movimiento de Liberación Nacional, Grupo Beligerante, no he visto a nadie que haya cuestionado el modus operandi que hemos visto en el Perú en los últimos días. Si no, hace ratazo hubiéramos visto cómo se producen, en vez de espaldarazos, latigazos. Es todo lo contrario. Lo que pasa es que existen 4 meses que vamos a ver a un proceso político constitucional en Perú que está establecido en la propia Constitución. Mira, lo grave hubiera sido que haya 4 meses en el Perú y no se sepa nada qué hacer. Ya la Constitución ha definido que van a pasar 4 meses, va a haber un nuevo Congreso. Y ese nuevo Congreso, incluso todo lo que haga el gobierno durante estos 4 meses, que son sus decretos de urgencia, están subordinados a lo que diga el próximo Congreso, que tampoco se está diciendo. Y una chiquita final, porque me parece importantísimo, doctor, el tiempo de mañana, pero no quiero perder la oportunidad. Yo decía en la mañana que hemos quedado ante la Organización de Viena, esta organización europea. Hemos quedado por la pata de los caballos, ¿no es cierto? Pidiéndoles un consejo. Sí, claro, perdón, de Venecia, Viena, dale yo, Venecia. Porque hemos pedido su consulta, lo hemos hecho venir largas horas en la Comisión de Constitución, han ido hasta la Presidencia del Consejo de Ministros, han estado reunidos con los miembros de la Tribunal Constitucional, ellos se van y al día siguiente no me importó que estuvieses acá, tomé una decisión frente a este tema y ahora ellos están por resolver. ¿Por resolver qué? Sí, pues mira, José, aquí en Exitosa dijimos que nosotros lo que tenemos que hacer es más bien fortalecer a las instituciones tutelares del Estado. La Comisión de Venecia es una institución respetable, exógena, primero la realidad peruana, nació con el tema europeo, segundo, por el mismo hecho de que es una comisión consultiva, emite opiniones solamente no vinculantes. Entonces, siendo exógena, lo que nosotros hemos debido hacer desde el comienzo, desde el arranque, es pedirle al propio tribunal, que es el ente estatuido y por naturaleza para poder emitir una opinión versada, jurídica, como corresponde, sobre alguna apreciación que haya sobre el destino político y de la Constitución peruana. Ni siquiera, por favor, una litis, un juicio, porque, otra vez, no hay un juicio, no hay dos partes, no hay un litigio. Los actos interpretativos corresponden al privilegio que tiene como prerrogativa el Tribunal Constitucional. En la Comisión de Venecia seguramente va a emitir ahora su parecer. Ya es plancha quemada. Sí, pero quedamos como recontra mal, pero es ¿no? que eso justamente es cuando la política contamina al derecho y la política como ciencia, que debe ser lo más serio en un Estado para su vida ultraactiva como democracia. Yo me imagino que irán los amigos de la Comisión de Venecia, ¿no? Que se mirarán y dirán, oye, que esto es una broma, una payasada, un chiste. ¿Para qué nos han pedido nuestro análisis? ¿Qué vamos a chambear? ¿Para qué? Para que lo tiren al tacho, porque ya no tiene mayor sentido. El propio presidente de la Comisión Permanente ha dicho, no sé para qué voy a ir, no sé si va a ir finalmente, pero
¿Para qué? ¿Para decir qué? Ya no, gracias. No entiendo. Doctor, muchas gracias. Gracias. Muy amable, gracias por su presencia en el programa. ¿Me voy primero al corte o con Stephanie? Usted me dice, Roy. Vamos a la pausa y al regresar estamos con información en vivo con Stephanie Pineda. Ya regresamos.